Hermanos, nuevamente un placer estar acá con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la clase número 6 de este curso de Antiguo Testamento, parte 3. Y vamos a dar una continuidad a lo que ya hemos estado mencionando en las clases anteriores. Y quisiera, por favor, que hagamos dos cosas. Número uno, vayamos a nuestras Biblias, a Josué capítulo 13, ¿sí? En donde vamos a dar la continuación a la clase en Josué número 13. Pero al mismo tiempo, número 2, vamos a estar también mirando las diapositivas que tenemos allá en pantalla para ya ingresar a lo que es esta lección. Recuerden que ya estamos en la división y residencia en Canaán. Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 21 va a abarcar la forma de cómo ellos llegaron y de esta forma pues residieron en este lugar tan especial. Algunos aspectos como preámbulo para poder conocer un poco de la situación que estaba ocurriendo. Recuerden que los paganos todavía ocupaban en algún sentido la parte de lo que es el norte y el sur de Canaán. Todavía estaban los paganos en ese lugar. Asimismo, la ciudad de los jebuseos, en este caso que es Jerusalén, no fue tomado hasta la época de David, como nos menciona el texto ahí en pantalla. La tierra de la misma manera descansó de la guerra en el sentido de que no era ya necesario hacer campañas mayores como ya había acontecido anteriormente. Y vemos también un contraste de cómo Jesús, que ganó la victoria sobre Satanás, ha abierto pues ningún obstáculo para que haya en este peregrinaje, ¿no? Entonces el camino está abierto y el Señor nos ve ese tipo de, nos da este tipo de respuesta para tener este conocimiento. De la misma manera, Josué y Eleazar enviaron el sorteo para determinar la región que tocaría a cada tribu. Es lo que ya se va a mencionar en el capítulo 14. Eh, ya llegando al capítulo 13, estamos ya dentro de lo que es la porción para los 2.5 tribus, que vamos a estar leyendo en los versículos 1 en adelante. Dice Josué, capítulo 13, versículos 1 hasta el 7, vamos a estar leyendo. Cuando Josué era ya bastante anciano, el Señor le dijo, ya estás muy viejo y todavía queda mucho territorio por conquistar. Me refiero a todo el territorio filisteo y jebuseo que se extiende hasta el río Sihor, al este de Egipto, hasta la frontera de Ecrón al norte. A ese se le considera territorio cananeo, y en él se encuentran los 5 gobernantes filisteos, el de Gaza, el de Asdod, el de Ascalón, el de Gad y el de Escrón. También queda sin conquistar el territorio de los sabeos. Versículo 4. Por el lado del sur queda todo el territorio cananeo, desde Arak, tierra de los sidoneos, hasta Fe, que está en la frontera de los amorreos. Además queda el territorio de los golitas y todo el Líbano oriental, desde Baal-Gad, al pie del monte Hermón, hasta Lebo, Hamad. Yo mismo voy a echar de la presencia de los israelitas a todos los habitantes de Sidón y a cuantos viven en la región montañosa, desde el Líbano hasta Meserot, Maín. Tú por tu parte repetirás y les darás por herencia esta tierra a los israelitas, tal como te lo he ordenado. Ya es tiempo de que repartas de esta tierra entre las 9 tribus restantes y la otra media tribu de Manasés. Bueno, como podemos ver, hermanos, ya acá en el texto que estamos leyendo y también la diapositiva, ya estamos en el capítulo 13 dentro de lo que es la porción para las 2.5 tribus que acabamos de mencionar, pero ya ingresando a lo que es el versículo 1 al 7, vemos en la presentación que el mandato divino era para dividir la tierra. Estos 7 versículos se mencionan respecto a la forma y la manera de cómo todavía algunos cananeos estaban en Israel, en Canaán, en Palestina. Entonces vemos que en el versículo 1 vemos que Josué murió, dice ahí el texto, a los 110 años. En el capítulo 24, versículo 29, vemos que él muere a esta edad. Entonces probablemente tenía unos 100 años a esta altura, a este momento en cuando Josué tiene que distribuir. Eso fue parte de la comisión de Josué que ya se había dado en Josué capítulo 1, versículo 6, como ya hemos estado también estudiando en los capítulos anteriores.
Entonces ya cuando vamos ya a los versículos del 1 en adelante, la parte del versículo 1 hasta el versículo 7 que acabamos de leer, vemos que la descripción de la tierra era para poseer desde sur hasta el norte. ¿Sí? Vemos eso, la forma de cómo se describe, la forma de cómo debía ser distribuido, debía ser repartido para las tribus. Entonces no iban a alcanzar estas fronteras hasta el reinado de Salomón. Eh, Quizás posiblemente unos 500 años después, que es una aproximación para entender hasta la forma de cómo podían llegar y alcanzar esas tierras. Número 2, vemos el permiso especial de las tribus orientales, desde los versículos 8 hasta el 33. Rápidamente vamos a estar leyendo los primeros versículos. Yo quiero animarles, hermanos, antes ya de empezar a ver estos videos, sería bueno que ustedes ya vayan leyendo los versículos y en especial también hay un requisito. Recuerden que necesitamos leer el texto, sí, primeramente. Entonces, los versículos 8, o del 8 hasta el 33 no vamos a leer todo, pero vamos a leer una primera parte. Dice que la otra media tribu de Manasés, los Rubenitas y los Gaditas, ya habían recibido la herencia que Moisés, siervo del Señor, les había asignado de antemano, dice, mire. Abarcaba desde Aroer, que estaba a orillas del arroyo Arnón, con la población ubicada en el medio del valle. Incluía también toda la meseta de Medeba hasta Dibón, y todas las ciudades de Sijón, rey de los amorreos, que reinaba desde Esbón hasta la frontera del país de los amonitas. Entonces, y empieza a describir la forma de cómo estaba distribuido y hasta los límites donde ellos necesitaban alcanzar. Y como hemos dicho, posiblemente la manera de que ellos alcanzaron estos lugares posiblemente fue unos 500 años después, hasta la época del reinado de Salomón. Pero ya en esta segunda parte del reinado especial de las tribus orientales, versículos 8 al 33, recuerden que del 8 al 13 vemos la confirmación y el reconocimiento de las tribus al este del Jordán, que ya se mencionó en Números capítulo 32, y este era un resumen del área de la Transjordania, ¿no es cierto? Ya en los versículos 14 vemos que la tribu de Leví no recibió ninguna herencia, dice, sino 48 pueblos con sus aldeas, como Moisés lo dijo ya en Números capítulo 35. Quiero rápidamente leer este texto en Números capítulo 35, versículos 1 al 5. Dice, en las llanuras de Moab, cerca de Jordán, a la altura de Jericó, el Señor le dijo a Moisés, ordénales a los israelitas que de las heredades que reciban, entreguen a los levitas ciudades donde vivir, junto con las tierras que rodean esas ciudades. Dice, versículo 3, de esta manera los levitas tendrán ciudades donde vivir y tierras de pastoreo para su ganado, rebaños y animales. Las tierras de pastoreo que entreguen a los levitas rodearán la ciudad a 500 metros de la muralla. A partir de los límites de la ciudad, ustedes medirán 1000 metros hacia el este, 1000 hacia el sur, 1000 hacia el oeste y 1000 hacia el norte. La ciudad quedará en el centro. Estas serán las tierras de pastoreo de sus ciudades, dice el texto que acabamos de mencionar. Como vemos, hermanos, la tribu de Leví no recibió ningún tipo de herencia y vemos de que evidentemente pues las demás tribus debían pues dar un tipo de ofrenda, de diezmo para poder pues alimentar, poder mantener el ministerio sacerdotal de ellos. Y evidentemente la misión de los levitas era muy especial, como ya hemos estado mencionando en anteriores ocasiones, ¿no es cierto? Eso es lo que se menciona hasta el versículo 33, del 15 al 32. El territorio de Rubén fue el territorio de Moab, al este del Mar Muerto. El territorio de Gad fue el territorio de Galad en la región central. El territorio de la media tribu de Manasés fue el rico altiplano ubicado al este del mar de Cineret. Entonces vemos que había un permiso especial a las tribus orientales para poder llegar hasta esos rincones. Y ya en el versículo 33 vemos que el énfasis se repite nuevamente 2 veces hasta el capítulo 14, versículos 3 y 4, y también capítulo 18, versículo 7 se menciona este punto. Entonces vemos, hermanos, que ya llegando un poco adelante, lo que acabamos de leer está aquí en pantalla, pero ya ingresando un poco a lo que tiene que ver con los versículos
el capítulo 14 en especial. Por favor, abran sus Biblias, el capítulo 14. Vemos la manera de cómo Dios les permite que ellos puedan, pues, ya de esta manera adentrarse a estas tierras, ¿no es cierto? Pero ya en en el capítulo 14 vemos los primeros 15 versículos, una introducción a lo que viene a continuación del capítulo 13. Estas son las tierras cananeas que el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de los clanes entregaron a los israelitas como herencia. Esa herencia se le repartió por sorteo a las 9 tribus y media, tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Ya a este les había dado, dice, por herencia la parte oriental del Jordán, a las 2 tribus y media que pues los descendientes de José se habían dividido en 2 tribus, Manasés y Efraín. Pero a las 2 levitas no les dio tierra, dice, pero a 2 levitas no les dio tierras, sino solo algunas poblaciones con sus respectivos campos de cultivo y pastoreo. Así los israelitas dividieron el territorio de tal como el Señor les había ordenado con Moisés. Entonces vemos, hermanos, que estos 15 versículos vemos pues que el método de la distribución de la tierra era por suerte. Pero la suerte no era al azar. La suerte no era algo tal vez que se iba a ver quién iba a ocupar ese lugar. No era por azar, sino que la suerte fue controlada por Dios mismo. Y si ustedes tienen sus Biblias, pueden también comparar con Proverbios capítulo 16, versículo 33, la forma de cómo Dios aún controla en estos aspectos. Si no era equitativa, tenían que aceptarla como parte del plan de Dios y no quejarse. Ese era el punto que Dios estaba mencionando. Pero la repetición del acuerdo con los 2 y media tribus, vemos ya en los versículos 3 al 5. Cuando ya llegamos a los versículos 6 al 9, vemos Caleb en Cades Barnea. Vemos que hizo recordar a Josué la promesa que Moisés le dio 45 años, ¿no es cierto? Si se acuerda. Y también un poco de la biografía en Deuteronomio capítulo 1, versículos 36. Pero ya llegando a los versículos 10 al 11, vemos que Caleb en el desierto y la conquista, Caleb tenía fe en las promesas de Dios. 45 años esperaba la promesa que le sustentaba. 40 años fue cuando fue enviado como espía. En el versículo 7 todos conocemos esta historia. 38 años en el desierto, y es posible que a los 78 años, cuando empezó la conquista, fue en este caso los 7 años que duró este punto de la conquista de la tierra, como estamos mencionando acá. Y termina ya en los versículos 12 al 15 mencionando que Caleb, cuando estuvo en Hebrón, Caleb tenía fe en la presencia de Dios, no fue una persona muy egocéntrica, orgullosa, altiva, sino que totalmente confiaba en la capacidad que Dios tenía. No confiaba en la capacidad que él tenía, sino exclusivamente en Dios. Es lo que está mencionándose en capítulo 14, versículos del 12 hasta el 15, ¿no? Inmediatamente dice acá: dame pues la región montañosa que el Señor me prometió. En esta ocasión, desde ese día, tú bien sabes que los anaquitas habitan allí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor, los expulsaré de ese territorio tal como él fue prometido. Entonces Josué bendijo a Caleb y le dio por herencia el territorio de Hebrón, dice. A partir de ese día, Hebrón perteneció al kenizzita Caleb, hijo de Jefoné, porque fue al Señor Dios de Israel. Hebrón se llamaba originalmente Kiriat Arba, porque Arba fue un importante antepasado, dice, de los anaquitas. Después de todo esto, el país se vio libre de guerras. Si se dan cuenta, hermanos, la forma de cómo Dios estaba detrás de este propósito, ¿no? Y la manera de cómo llegó, pues, en el capítulo 14, la posesión de Caleb también como parte de su, de su bendición, ¿no? De tener Hebrón. Ya llegando ya, hermanos, en lo que corresponde al capítulo 15, vemos, en el capítulo 15 vemos, como dice ahí en pantalla, las porciones para las 9 y media tribus, que va hasta el capítulo 19, versículo 48, y empezamos mencionando de las porciones para las 9 tribus, ¿no es cierto? Pero en el capítulo 15 exclusivamente se habla sobre la posesión de Judá y la conquista de Caleb. La conquista de Caleb, y evidentemente pues Judá fue el primero en recibir
la herencia, la profecía de Jacob en este caso fue cumplida, pues ustedes recordarán que parte de la proyección de las profecías dadas a Abraham exclusivamente también recaía en Jacob y vemos que en este punto fue cuando se cumple, ¿no? A causa de muchos enemigos alrededor de Judá iba a necesitar líderes como David, pero la tierra de Judá fue ideal para plantar viñas, es lo que ya se mencionó en Génesis capítulo 49, versículos 11 y 12. Pero Judá fue la tribu de la cual vendría el Mesías, como ya también mencionamos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, vemos ya, como estaba mencionándoles aquí en la presentación, vemos Judá en la parte central y la manera de que Simeón estaba ocupando en la parte del sur. eh, en la parte norte pueden ustedes observar a Adán, y esto pues nos permite pues mirar lo que los textos nos mencionan, corroborarlo con este mapa para entender pues que Dios estaba bendiciendo a este pueblo. Ya en los versículos 13 al 19 vemos de que Otaniel ganó. Evidentemente la descendencia fue la aristocracia de Judá. Es lo que se menciona ya en los versículos 13 al 19, ¿no es cierto? 13 al 19 dice, de acuerdo con lo ordenado por el Señor, Josué le dio a Caleb, hijo de Jefté, una porción del territorio asignado a Judá. Esa porción es Kiriat Arbal, es decir, Hebrón. Arba fue un ancestro de los anaquitas. Dice, Caleb expulsó de Hebrón a 3 descendientes de Anac, a Seyai, a Jimán y Talmai. De allí subió, dice, para atacar a los habitantes de Debir, ciudad que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo, le daré mi hija Axa como esposa al hombre que ataque y conquiste la ciudad de Kiriat Sefer. Entonces Otoniel dijo de Kenaz, y sobrino de Caleb capturó a Kiriat Sefer y se casó con Axa. Es la manera, la forma de cómo llegaron a este tipo de acuerdo, ¿no? Y los versículos 20 al 63 vemos que los pueblos de Judá eran nombrados en cuatro sectores, ¿no es cierto? Vemos que los 29 pueblos estaban en el sur, versículos 21 al 32, 42 pueblos en la parte del oeste, 33 al 47, 38 pueblos en el centro, versículos 48 a 60, y asimismo 6 pueblos en el este, cerca del mar muerto, ¿sí? Versículos 61 hasta el 62. El texto dice que había 29 pueblos en el Negev, es lo que dice en el versículo 32, pero en el versículo 36 son nombrados, ¿sí? 7 fueron dados a los Simeones, es lo que se menciona capítulo 19, versículos 1 al 7. De esta manera, hermanos, vemos que los jebuseos se quedaron, en este caso, pues, con la región de Jerusalén. Ya avanzando un poco a lo que es capítulo 16 y capítulo 17, podemos ver las porciones para las tribus de José, ¿no es cierto? Por favor, las porciones para las tribus de José. Ustedes pueden observar cómo estaba distribuido, ¿no es cierto? En cada tribu, en cada lugar, vemos a Dan, vemos a Manasés, vemos a Zabulón, a Manasés, a Judá, vemos a Rubén, vemos a Gad, las regiones, ¿no es cierto?, que estaban acá. Eh, Canaán, según la división, el mapa que estamos bien es Canaán, según la división que dio Josué a las tribus. Y evidentemente, pues las ciudades de refugio son los que vamos a estar mencionando más adelante. Esto es solamente una idea, aunque ustedes pueden también apreciar. Estoy colocando algunos enlaces para que puedan apreciar un poco más claro, más nítido la imagen de la forma de cómo llegaron estas parcelas o estas porciones, pues, para las tribus de José, capítulo 16, el capítulo 16, es lo que se menciona. Pero ya llegando al capítulo 18 hasta el capítulo 19, bueno, para recordar un poco, hermanos, casi la tierra de Efraín, que se menciona en el capítulo 16, era la tierra, podemos llamarlo, más rica, ¿sí? Más rica, más fértil. Y para motivar a la unidad, algunos pueblos de Efraín estaban en este lugar de Manasés. Pero ya llegando en el capítulo 17, vemos el territorio de Manasés exclusivamente,
y había unos derechos de las mujeres en este caso, y evidentemente pues la queja de Efraín y Manasés nunca estuvo por demás, contra, dando una comparación, un contraste con la de Caleb. Ya capítulo 18 hasta el capítulo 19 vemos las porciones de las otras tribus, ¿no es cierto?, que ya se menciona. Entonces es aquí donde vemos, por ejemplo, eh, la sede de Israel cambia de Gilgal, en este caso a Silo. Y el tabernáculo y las 7 tribus que quedaron, vemos que Josué vio que cada día era estratégico para el plan de Dios. Cada momento, cada ocasión, cada día era un tiempo para pues ellos centrarse en Dios, en este caso para la distribución de las tierras, ¿no es cierto? Pero Josué ya en el capítulo 18 vio que cada día era un punto especial para Dios. Vemos también versículos 8 al 10 su reporte de cómo distribuía el territorio, ¿no es cierto? Es lo que se menciona. Entonces ya versículos 11 al 28 vemos el territorio de Benjamín. Había un lugar del templo en Jerusalén conforme a la profecía de Moisés. Ustedes recordarán Deuteronomio capítulo 33 versículos 12. Ya llegando al capítulo 19, todos los primeros 9 versículos vemos el territorio de Simeón. Judá tenía demasiada tierra, como se menciona en Génesis capítulo 49, versículos 5 al 7, podemos leerlo rápidamente en Génesis capítulo 49 para conocer un poco de la forma de cómo estaba teniendo Judá. Génesis capítulo 49, versículos 5 al 7, dice de la siguiente manera. Jacob llamó a sus hijos y les dijo, reúnanse que voy a declararles lo que les va a suceder en el futuro. Hijos de Jacob, acérquense y escuchen, presten atención a su padre Israel. Tú, Rubén, eres mi primogénito, primer fruto de mi fuerza y virilidad, primero en honor y en poder. Versículo 4, impetuoso como un torrente, ya no serás el primero, te acostaste en mi cama, profanaste la cama de tu propio padre. Simeón y Leví son chacales, sus espadas son instrumentos de violencia. No quiero participar de sus reuniones, ni arriesgar mi honor a sus asambleas. En su furor mataron hombres y por capricho mutilaron toros, dice, mire. Entonces vemos que también, versículo 7 dice, maldita sean la violencia de su enojo y la crueldad de su furor. Los dispersaré en el país de Jacob, los desparramaré en la tierra de Israel. Esa es la manera que ya se mencionó anteriormente. Pero recibió 19 pueblos y aldeas en Judá, eventualmente perdió su libertad como tribu. Muchos emigraron, en este caso al norte, hacia Efraín y Manasés. Por eso cuando ocurrió la división después de Salomón, pues que hubo 10 tribus en el norte y 2 en el sur. En este caso estamos hablando de Judá y también Benjamín. Entonces ya casi todos los versículos del capítulo 19, versículos 10 en adelante, vemos el territorio de Zabulón, versículos 10 al 16, versículos 17 hasta el 23, vemos el territorio de Isaacar, versículos 24 hasta el 31, vemos el territorio de Aser, y esa es la manera de que vemos ya en los versículos 32 hasta el 39, 32 hasta el 39, vemos el territorio de Neftalí. Versículos 40 y 48 vemos el territorio de Dan, ¿sí? Y versículos 49 y 51 en la parte especial para Josué. Entonces vemos que Caleb fue el primero, como acabamos de mencionar, Josué fue el último, sin egoísmo. De parte de él no hubo ningún tipo de apreciación en querer ocupar este primer lugar, ¿no es cierto?, que acabamos de mencionar. Pero tomó una ciudad en desecho y la reedificó nuevamente para el beneficio de su tribu, ¿no es cierto? Entonces ya llegando, hermanos, al capítulo 20 hasta el 21, vemos en este caso pues la provisión para los homicidas y los levitas, y creo que esto ya hemos estudiado y hemos mencionado en algunas ocasiones respecto a las famosas ciudades de refugio. Quiero mencionarle que estas ciudades de refugio eran lugares muy especiales para personas que por A o B circunstancias a veces habían cometido algunos
errores. Por ejemplo, si un habitante, sin pensarlo, mató a un animal, evidentemente el dueño le perseguía para poder llegar a un acuerdo, o a veces cuando había eh, aspectos un poco más de emergencia, más, podemos llamarlo de más cuidado, pues esta ciudad de refugio servía para que las personas que eran acusadas lleguen a este punto a huir y cuando la persona llegaba a este punto, pues a esta ciudad de refugio, pues tenían seguridad y evidentemente podían regresar, pero después de que el sumo sacerdote ya estuviese muerto, ¿no es cierto? Pero la ciudad de refugio se menciona en los capítulos 20 al 21. Eso podemos corroborarlo con Éxodo capítulo 21, versículos 12 al 13. Éxodo capítulo 21, versículos 12 al 13 ya se mencionó también respecto a las ciudades de refugio. Pero una provisión para los homicidas accidentales, lo que estábamos mencionando, ¿no? Se refiere a estas ciudades y 4 libros del Antiguo Testamento indican su importancia. La venganza por el pariente más cercano tenía que tener límites. Y bueno, lamentablemente siempre hubo estos problemas, estos inconvenientes, pero quiero animarle que usted pueda leer todo el capítulo 20, ¿no? Pero rápidamente, un bosquejo breve, capítulo 20, versículos 1 al 3, hubo una distinción entre homicidas intencionales y accidentales. 4 al 6, la provisión de protección dentro de la ciudad. Versículos 7 al 9, las ciudades de refugio, 3 en cada lado del Jordán, eran estratégicos, ¿no? No hay ninguna referencia en el Antiguo Testamento de que alguien haya aprovechado las provisiones de las ciudades de refugio. Sin embargo, era el concepto que se menciona en Hebreos capítulo 6, ¿no es cierto? Y también ya específicamente para mencionar de que eran lugares donde las personas podían encontrar seguridad, un refugio. Y la ubicación, capítulo 21, la ubicación de las ciudades de refugio es lo que ya hemos estado mencionando. Por ejemplo, versículos 1 al 3, estamos en el capítulo 21, versículos 1 al 3, vemos que 48 ciudades que incluían la ciudad de refugio, versículos 4 al 7, eran divididos por los 3 hijos de Leví, en este caso Coat, Gersón y Merari. Versículos 8 al 19, 3 ciudades de Coat, 9 en Judá, eran de los sacerdotes, ¿no es cierto? Versículos 20 al 26, 10 ciudades más para Coat, casi todas estas estaban en el sur. Versículos 27 al 33, Gersón recibió 13 ciudades en el este de Manasés, Isaacar y Aser. Versículos 34 al 40, Merari recibió 12 ciudades en el norte y 10 de ellas estaba al otro lado del río Jordán. Y versículos 41 al 42 vemos la lista total, ¿no? Que puede ser también analizada con Primera de Crónicas, capítulo 6, versículos 54 hasta el 31. Entonces, hermanos, para esparcir entre todas las ciudades, las tribus, su influencia espiritual y enseñanza, alguien estimó que nadie en Israel estaba a más de 16 kilómetros de una ciudad de los levitas, en donde podían recibir consejo y enseñanza en este caso, de la palabra de Dios, de las escrituras. Y vemos ya en una totalidad, versículos 43 al 45, el resumen de la conquista y la distribución general en este punto, cómo se estaba dando en este contexto. Las ciudades de refugio eran importantes para los habitantes de aquella época, pues, y creo que lo podemos hoy aplicar con nuestro Señor Jesucristo. Y evidentemente la iglesia del Señor, es un punto importante que debe ser considerado. Las personas en el mundo, las personas que no tienen a Dios, pues al llegar a Cristo, al llegar a la iglesia, van a encontrar ese refugio, van a encontrar ese tiempo especial de mantener una relación con Dios, de arreglar cuentas. Pero queremos animar a todas las personas a recordar que nuestro Señor Jesucristo es aquella ciudad, si esa ciudad de refugio servían como una manera para los problemas diarios, cotidianos de aquella época, pues hoy Jesucristo es también el refugio, también la esperanza para nosotros en estos tiempos.
Ya yendo a la conclusión del periodo, podemos mencionar desde los versículos, perdón, del capítulo 22 hasta el capítulo 24, vemos ya un total contraste, ¿no? Cómo se va abarcando en estos capítulos, para mencionarnos en especial el capítulo 22 respecto al altar, ¿no es cierto? Y vemos, por ejemplo, versículos 1 al 8, rápidamente, versículos 1 al 8 del capítulo 22 de Josué. Capítulo 22, versículos 1 al 8. Dice: luego Josué convocó a las tribus de Manasés y les dijo: ustedes han cumplido todas las ordenanzas, todas las órdenes que les dio Moisés, siervo del Señor. Además, ustedes me han obedecido en cada mandato que les he dado. Durante todo el tiempo que ha pasado hasta este mismo día, ustedes no han abandonado a sus hermanos los israelitas. Más bien han cumplido todos los mandatos del Señor, y ahora que el Señor su Dios ha cumplido lo que prometió y les ha dado descanso a sus hermanos, regresen ustedes a sus hogares, a sus tierras que Moisés, siervo del Señor, les entregó al lado oriente del río Jordán. Y esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento de la ley que les ordenó Moisés, siervo del Señor. Amen al Señor su Dios, condúzcanse de acuerdo con su voluntad, obedezcan sus mandamientos, manténganse unidos firmemente a Él y sírvale de todo corazón y con todo su ser. Eso es lo que se está mencionando en estos versículos, una advertencia en este caso para Josué, ¿no es cierto? Las tribus del este son conocidas por sus sacrificios de la conquista. Recuerden que había 7 años de separación de sus familias, versículos 5 de 8, las 7 exhortaciones tenían que compartir su botín con los que se quedaron con las familias. Era un principio, ¿sí? Los galardones, en este caso los galardones son para todos, como ya se está mencionando en 1 capítulo 30, versículos 24. Y de esta manera, pues vemos de la misma manera ya los versículos del 9 a 11, la conmemoración de las tribus orientales, versículos 12 al 20, la amenaza de la guerra, que una vez más llegó a este punto, la amenaza de guerra. Eh, pero ya en los versículos 21 al 29 vemos la defensa de las tribus orientales, y versículos 30 al 34 vemos la reconciliación evidentemente con las tribus. Versículos 23 al 24 podemos ver los últimos días de Josué, ¿no? El último desafío de Josué a los líderes se menciona exclusivamente en el capítulo 23. Ya en el capítulo 24 vemos también que se da el último desafío de parte de Josué a la gente, y podemos en este caso pues ver en versículos del 1 al 13 un repaso de las bendiciones que estaba dando Josué a ellos. Estamos en el capítulo 24. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem. Allí convocó a todos los jefes, líderes, jueces y oficiales del pueblo. Todos se reunieron en presencia de Dios. Josué se dirigió a todo el pueblo y les exhortó: así dice el Señor, Dios de Israel: hace mucho tiempo sus antepasados Terah y sus hijos Abraham y Nahor vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Pero yo tomé de ese lugar a Abraham, antepasado de ustedes, los conduje por toda la tierra de Canaán y les di una descendencia numerosa. Primero le di un hijo, Isaac, y a Isaac le di 2 hijos, Jacob y Esaú. Y a Esaú le entregué la serranía del Seir y en todo lo que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Tiempo después envía Moisés a Aarón y herí con plagas de Egipto hasta que los saqué a ustedes de allí. Y empieza Josué a dar un resumen de cómo Dios estaba en este caso pues dando protección, seguridad, liberación en el contexto de aquella época. Es lo que se menciona de parte de las bendiciones. Cuando ya llegamos a los versículos 14 al 24 vemos un repaso de las responsabilidades que ellos tenían. Y dentro de estas responsabilidades de parte de ellos, el primer desafío tenía que ser elegir su Dios sin ningún tipo de pretexto, sino que debían elegir el Dios que tenían. Y evidentemente el Dios que tenían era Jehová. Este compromiso debía ser algo parte de ellos mismos. Pero la gente respondió de una manera positiva. Y el segundo desafío, recuerden, el primer desafío, tenían que elegir
su Dios. Y el segundo desafío, Josué sabía que su respuesta fue momentánea. Estaban esperando más arrepentimiento, ¿sí? O sea, el pueblo necesitaba concientizar, el pueblo necesitaba volver nuevamente sus ojos, su propia vida a Dios. Y eso es lo que vemos, hermanos, ya en el tercer desafío. Su elección de servirle a Dios será testigo contra ustedes si lo cumple. Es lo que se menciona en los versículos 22 al 24. 22 al 24 dice, y Josué les dijo una vez más, ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han decidido servir al Señor. Sí, sí lo somos, respondieron toda la asamblea. Versículo 23, Josué replicó, desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan, vuélvanse de todo corazón al Señor, Dios de Israel. Y el pueblo respondió, solo el Señor nuestro Dios serviremos y solo a Él obedeceremos. Aquel mismo día, dice Josué, renovó el pacto con el pueblo de Israel. Allí mismo en Siquén les dio preceptos y normas y los registró en el libro de la ley de Dios. Luego tomó una enorme piedra y las colocó bajo la encina que está cerca del santuario del pueblo del Señor. Entonces le dijo a todo el pueblo, esta piedra servirá de testigo contra ustedes. Ella ha escuchado todas las palabras que el Señor nos ha dicho hoy, testificará contra ustedes en caso de que ustedes digan falsedades contra su Dios. Después de todo esto, Josué envió a todo el pueblo a sus respectivas propiedades. Concluye el versículo 28 mencionando, haciéndoles recordar por escrito respecto al pacto que ellos tenían. Vemos que fue puesto con el arca este pacto, fue escrito en piedra en un lugar céntrico para que ellos puedan recordar. Y ya llegando a los versículos 29 al 33 vemos un apéndice, ¿no? Como parte de la conclusión, versículos 29 al 33. Tiempo después murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Fue sepultado por la parcela que se le había dado como herencia en el lugar conocido como Tinat, será en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Durante toda la vida de Josué, el pueblo de Israel había servido al Señor. Así sucedió también durante el tiempo en que estuvieron al frente, dice, de Israel los jefes que habían compartido el liderazgo con Josué y que sabían todo lo que el Señor había hecho a favor de su pueblo. Los restos de Josué que los israelitas habían traído de Egipto fueron sepultados en Siquén, en un terreno que Jacob había comprado por 100 monedas de plata a los hijos de Hamor, padre de Siquén. El terreno después llegó, dice, a ser propiedad de los descendientes de José. Finalmente, Eleazar, hijo de Aarón, murió y fue sepultado en Gibea, propiedad de su hijo Finés, en la región montañosa de Efraín. Y con esta podemos llamarles apéndice, vemos en los versículos 29 al 31 parte de los tres funerales en Efraín, en ese lugar, y vemos que Josué tenía, cuando murió, con 110 años. Imagínense, con 110 años, casi la mayor parte de su vida servir al Señor, fue una gran lección, fue un gran ejemplo que también nos sirve para nosotros hoy en día. Y vemos que los huesos de José, así como se menciona en Génesis capítulo 50, versículos 25, también son corroborados en estos versículos. Eleazar dice que es el responsable de la espiritualidad de Israel durante la conquista y distribución, como ya se menciona también en Josué capítulo 14, versículos 1 y 19:51 mencionamos respecto a esto. Estos son, hermanos, los últimos días de Josué. Y recuerden, hermanos, que él dio el último desafío de Josué a los líderes para que puedan volver a Dios, para que puedan reivindicar sus vidas. Capítulo 24, capítulo 24 exclusivamente va distintamente, directamente hablando hacia la gente. El desafío era para su gente, el desafío era para que ellos volvieran a tener, a hacer un recuerdo de las bendiciones, volvieran nuevamente a tener un recuerdo de las responsabilidades, pero también del pacto que ellos habían hecho con Dios. Y de esa manera vemos que Josué en este caso muere y también es contado en este libro de Josué pues como uno de los hombres de mucho ejemplo
de gran respeto para el pueblo de Dios. Qué bendición, hermanos, llegar a un tiempo difícil como la muerte desde la óptica humana, pero qué bendición es saber que, así como se menciona en el Nuevo Testamento, es saber que las obras de los hijos de Dios, de los siervos de Dios, no son en vanos. Vemos, hermanos, como un análisis o como una aplicación, cuando nosotros nos mantenemos fieles a las promesas de Dios, Dios va a suplir las necesidades y en el contexto de lo que hemos estado estudiando en este libro, pues hemos encontrado eso, ¿no? De cómo Dios dividió, de cómo Dios repartió, de cómo Dios dio a las tribus las tierras, de cómo Dios bendijo a Josué a través del testimonio, del ejemplo, de la vida, de la misma familia de Josué, hace mostrar de que el pueblo de Israel tuvo que ser parte y tener este llamado de ser un mejor pueblo delante de Dios. Y creo que estos desafíos, estas bendiciones, estas responsabilidades también son exclusivamente como parte aplicativa para nuestras vidas, para nuestras congregaciones, para nuestra misma vida cristiana, y creo que necesitamos simplemente, a más de recordar, ponerlas en práctica, porque solamente este Dios que llevó a este pueblo, llevó a Canaán, llevó a Palestina y distribuyó, es un Dios que cumple, es un Dios que lo que Él dice lo hace. Y de la misma manera, hermanos, hoy nosotros somos llamados, somos los que estamos en este camino a los cielos, a la vida eterna. Y creo que, hermanos, necesitamos de la misma manera también ser parte de este llamado. Recordemos las bendiciones que hemos tenido como hijos de Dios después de nuestra conversión. Recordemos, hermanos, también que tenemos unas responsabilidades. Recordemos que todos tenemos un pacto con nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos que un día, así como Josué, va a llegar el momento de partir de nuestra vida de esta tierra. Pero gracias a Josué podemos ver de que cuando uno mantiene fidelidad, constancia, obediencia, también Dios mantiene su fidelidad y Él cumple las promesas que da a su pueblo. Recuerden, así como el Señor había dicho en Josué capítulo 1, sé valiente, esfuérzate, que yo estaré contigo, de la misma manera Dios nos dice a su pueblo y a cada uno de ustedes y a todos hermanos, que nos esforcemos y que cumplamos este llamamiento, esta profesión de ser hijos de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, y vamos a concluir en esta ocasión esta clase. Que Dios les bendiga y continuaremos la próxima clase.